Y para hablar de la estética, uruguayas y uruguayos, ¿qué tanto frecuentamos un cirujano plástico? ¿Qué tanto nos preocupa nuestro aspecto meramente exterior? Es que abrimos nuestro espacio y los puntos sobre la mesa. Y para hablar de este tema es un gusto recibir tal vez a un pionero aquí en nuestro país. Es el doctor Alberto Elbaum, quien da nombre obviamente a la clínica. Alberto, bienvenido, buen día. Qué gusto, Leo. Qué gusto. Abrazo virtual para vos y para toda la gente que nos está mirando. Un gusto grande, gracias por la invitación. Obviamente que el tema de cirugía estética y cirugía plástica no tiene muchos años acá en el país, o sea, la especialidad tendrá unos 60 años, 70 años, pero no más, pero desde hace muchos años, hoy en día cada vez se está perfeccionando más esta técnica y realmente está dando muy buenos beneficios a mucha gente, no solamente en la parte de la estética, sino en la parte de reparadora. Hoy en día tenemos realmente técnicas muy buenas y que podemos ayudar a mucha gente, sobre todo los accidentados y sobre todo esos accidentados graves. O sea, tenemos técnicas pero muy buenas y cada vez se van perfeccionando más. Alberto, sí, así que 60 años, como vos decís, en realidad es relativamente poco tiempo, pero a nivel de conocimiento humano y de tecnología, realmente debe haber pasado mucha agua bajo el puente. Claro. Varios miles de años. O sea, ya el primer colgajo que era para reparar la punta de la nariz, cuando hace más de 2000 años, las cosas que le hacían a la gente cuando cometían algún robo o algo, era la amputación de la nariz. Bueno, la reparación se hacía con un colgajo de la frente y eso tiene miles de años. Se nos queda congelada la imagen, ahora seguramente recuperamos entonces la normalidad de esta comunicación. Alberto, ¿me escuchás bien ahí? Sí, yo escucho bien, no sé si ustedes me escuchan bien. Se interrumpió un minuto, pero te iba a preguntar, hablábamos de cirugía estética y cirugía plástica, y me interesa mucho esta última, no solo, obviamente, en detrimento de la estética, porque tiene que ver con la estética, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de accidentes de tránsito que hay en nuestro país. Exactamente. Es importantísimo. Incluso creo que la cirugía estética se beneficia de la plástica. Obviamente, o sea, la especialidad es cirugía plástica, estética y quemados. Esa es la especialidad cuando uno cursa el posgrado de esta especialidad. Es un posgrado de 4 o 5 años en donde haces toda la parte de cirugía reparadora, haces toda la parte de quemados y obviamente toda la parte de estética. Una se complementa con la otra porque el accidentado necesita la reparación más la estética. O sea, muchas veces no alcanza solamente con una cirugía reparadora de algún accidente, sino también la parte de la estética para que en la finalización de la recuperación y la rehabilitación sea totalmente adecuada para el paciente. O sea que van muy de la mano tanto la reparadora como la estética. Esas son las características. Bueno, y las láminas que están pasando, o sea, se refieren mucho más a la parte de estética, de cómo se pueden hacer una cantidad de cirugías para mejorar el perfil de la persona, la silueta, el envejecimiento, o sea, cuándo van transitando los años y cómo de alguna manera la gravedad influye mucho y en el deterioro de toda la parte de la cara, de los brazos, de las piernas, del abdomen, de las mamas. Obviamente que, como alguien dijo en alguna oportunidad, dice, se cae todo menos las encías que se suben, todo lo demás se cae. Así que bueno, y para eso estamos los cirujanos plásticos, para poder ayudar a toda esa gente que de alguna manera requiere que volver a tener, no la juventud que tuvo hace 20 o 30 años, sino mejorar mucho la parte de su estética. Alberto, acá vemos a Ford. Bueno, sí. Ford era una persona en donde recurrió a los excesos
de la cirugía Te iba a estética. decir, Alberto, porque cuando uno ve estos excesos, enseguida la asocia con operaciones estéticas. Si me pongo Botox voy a quedar con los labios como el Pato Donald. Eso es lo que queda mal o aquellos que se exceden. Pero la mejor cirugía estética tal vez es la que no se nota. Es la que cuando la miren a alguna señora o un señor y dice, qué bien que te veo, estás descansado, y no que deformado estás o que queden sorprendidos. O sea, donde la persona cuando se presenta sea una persona con una cara más joven, más fresca, pero no deformada ni, o sea, cambiada totalmente, como hemos visto grandes excesos y que realmente llaman poderosamente la atención, y en vez de ser algo que a uno le encante a la vista, sino que realmente es algo como que le rechina a la vista, decir, pero ¿por qué? ¿Qué hizo este cirujano que nunca le dio la oportunidad a la persona de decirle, no te hagas esto, no te puedo hacer esto porque esto es un exceso y no vas a quedar bien? Sí, obviamente, en eso tengo mucha ética, sobre todo hace algunos años, no sé si recordás vos, Leo, cuando en Argentina se sorteaban en los bailes las prótesis de mama, no sé si vos recordás esa época, entonces por suerte no lo venían recuerdo. acá. Bueno, pero no hace mucho, ponele 6, 7 años atrás, había un furor de que las chiquilinas con 15, 16 años, 17 años ya se querían poner prótesis de mama. Entonces venían las madres acá acompañando a sus hijas desesperadas para ver qué le decía yo, y que, o sea, en el fondo la señora me miraba diciendo, por favor, que este cirujano le diga que no, que de ninguna manera, y obviamente que a los 16, 17 años, a no ser que haya una asimetría, cuando hablamos de asimetría estamos hablando de que haya una mama muy grande y una muy chiquita, claro, o hay algún problema no solamente estético, sino reparadora. La cirugía de prótesis de mama no debe ser hecha, por lo menos en mi parecer y con mis años, no antes de los 19 o 20 años, que cuando se termina de desarrollar todo el cuerpo y de alguna manera tenés el volumen que vas a tener de tus mamas en el devenir de los años. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero el mayor cuidado, ¿sabes cuál es, Leo? En esto que yo siempre hablo, bueno, se hablaron mucho, vieron muchos programas en televisión, de todos esos médicos estéticos que hacen cirugías no teniendo la formación adecuada. Esa es una de las cosas que yo quiero transmitirle a toda la gente que nos está mirando, que tengan mucho cuidado, que una cirugía estética no se resuelve por el costo, sino por la ética y la profesionalidad del profesional, que es mucho más importante que el costo, porque a veces lo barato sale muy caro, y cuando hablamos de estética o de salud, los costos pueden ser pero muy altos frente a los problemas o las complicaciones que pueden dar. Entonces, lo más importante que yo siempre le recomendaría a todas las pacientes que vienen a las consultas o van a la consulta, que le pregunten al colega, ¿usted es cirujano plástico? Y si se enoja el colega, y bueno, seguramente es porque todavía no entendió de que la gente tiene que tener la suficientemente responsabilidad de decirle, sí, soy cirujano plástico, tú venís a mi consulta y si tengo alguna paciente que me lo pregunta, le muestro mi diploma de cirujano plástico y no tengo ningún problema ni me causa ningún problema que me pregunten, porque eso le da la tranquilidad a la persona que el profesional por lo menos cursó todo lo que significa el posgrado de cirugía plástica. Y eso es muy importante, porque hay muchos médicos que se están, denominando médicos estéticos. Esa denominación de médicos estéticos que hacen cirugías, realmente hay que tenerlo mucho cuidado con la formación que tienen, porque muchas veces esa formación, que es muy escasa, produce grandes problemas a los pacientes, y eso repercute también en la especialidad, o sea, cirujanos plásticos que reciben problemas y complicaciones de pacientes operados por médicos que no son cirujanos plásticos. Eso es muy importante. Alberto, ¿qué es lo que más se hace en los hombres uruguayos?
Los hombres uruguayos se hacen tratamientos estéticos no quirúrgicos, sobre todo la toxina botúlica para las arrugas de la frente, de las patitas de gallo. Eso se hace mucho para suavizar los surcos nasogenianos que muchas veces se marcan con el devenir de los años. Y en cuanto a la estética, lo que más se hacen es los flotadores, o sea, la lipoaspiración de los flotadores, lo que se llama el Michelin, de todo esa acumulación de grasa que hay alrededor de la cintura y la cadera, para poder realmente lucir mucho mejor. Esas son lo que más se hace. Y la otra cirugía que también se hace en los hombres es la rinoplastia, o sea, la cirugía de la nariz, narices que muchas veces están deformadas o traumatizadas, están desviadas hacia un lado o hacia otro, que también se hacen mucho los hombres. Y los párpados, muchas veces es el exceso de piel del párpado superior que muchas veces da un envejecimiento que la persona no tiene. Esas son las grandes cirugías que de alguna manera se hacen mucho más los hombres que por lo menos es la característica del hombre. Voy a ir por esa, por esa última. Bueno. En el párpado izquierdo. Alberto, finalmente, para cerrar, las manos es el santo grial de la cirugía estética. Es un tema complejo. Las manos se han inventado, se han descrito una cantidad de técnicas de relleno, o sea, se han aplicado productos de relleno para darle más turgencia a la piel que se va como envejeciendo con el devenir de los años. Y lo otro que se ha hecho son los peelings, o sea, los pulidos. Muchas veces se hacen, o sea, no cirugía mínima, cirugías haciendo lo que nosotros llamamos la electrofulguración, o sea, como que se queman las manchitas del dorso de la mano para darle, o sea, una presencia mucho más juvenil. Esas son las grandes técnicas que se hacen, sobre todo en dorso de la mano, con excelentes resultados. Perfecto. Alberto, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por toda la información vertida. Gracias a ti, Leo. Te mando un fuerte abrazo. Un saludo grande de Judy, que sé que se encuentra en el gimnasio contigo, así que un abrazo grande y nos estamos viendo. Gracias por la convocatoria y estoy a las órdenes, obviamente, y reitero, señora, señor, consulte a un cirujano plástico que le va a dar realmente la información que usted precisa y no le va a vender lo que usted quiere vender, lo que quiere comprar. Así que gracias por este espacio. Un abrazo grande para todos. Nos estamos viendo en cualquier momento. Abrazo enorme, gracias. Chau, Alberto. chau. Conversábamos entonces con el doctor Alberto Elbaum, muy conocido aquí en nuestro país, con absoluta ética, integridad y confianza a la hora de poder uno consultar qué me puedo hacer y capaz que no me tengo que hacer nada. Hacemos una pausa y ya venimos con más Modo País.